Hola, heredero de la sabiduría. Hoy vamos a hablar de la lucha más silenciosa, pero tal vez la más importante, que un hombre puede librar. Existe un enemigo invisible, un ladrón de tiempo y potencial, que está actuando ahora mismo en millones de vidas. Este hábito no es inofensivo. Es un parásito que se alimenta de tu ánimo, de tu masculinidad y de tu capacidad de interactuar con el mundo real. No se trata de juicio moral, sino de funcionalidad y éxito en la vida. Muchos jóvenes viven en la ilusión de que esto es un secreto bien guardado, pero la verdad es, tu comportamiento te traiciona. La adicción está deteniendo tu evolución, está deteniendo tu crecimiento, y si no tomas el control ahora, va a detener al hombre que estás destinado a ser. Deja tu like y toma el mando. Comenta: yo estoy en control. El culto del secreto y la hipocresía de la adicción. La primera gran mentira de la adicción es la ilusión del secreto. Crees que puedes ocultar este hábito detrás de puertas cerradas y pantallas anónimas, pero la adicción no es solo el acto de consumir videos, es la transformación de tu mente y de tu cuerpo. Y esa transformación se transparenta en todo lo que haces y principalmente en lo que dejas de hacer. El adicto es un maestro en la hipocresía. Dice que no le importa la vida social o que no necesita una relación, mientras pasa sus noches buscando la satisfacción virtual. Esta es tu mente creando una excusa para justificar el miedo de intentar en la vida real. Es un mecanismo de autoprotección que paraliza tu progreso. La mente en la jaula, el secuestro de la dopamina. La fuente de todo tu desánimo está en la química cerebral. El consumo de videos para adultos inunda tu sistema de recompensa con dosis masivas e irrealistas de dopamina. Esta liberación es mucho más fuerte y fácil de obtener que cualquier placer del mundo real. Tu cerebro, que es una máquina de eficiencia, se pregunta: ¿para qué gastar energía entrenando, estudiando o socializando si la recompensa máxima está a un clic de distancia? El resultado es la desensibilización. Las actividades normales, que liberan dopamina en dosis saludables, se vuelven insípidas y sin gracia. Te conviertes en un hombre atrapado en la búsqueda patológica de un nivel de excitación que la vida real simplemente no puede sostener. La pérdida de la energía vital y la apatía joven. La principal víctima de este proceso químico es tu energía vital. La juventud es el periodo de mayor potencial creativo y físico. Es cuando el cuerpo está listo para la lucha y la construcción. Pero la adicción actúa como un desagüe, succionando toda esa fuerza y canalizándola hacia un acto solitario. La apatía y la pereza no son rasgos de personalidad, son señales de agotamiento dopaminérgico. El hombre que podría estar entrenando, aprendiendo o construyendo algo, está inerte, encerrado en casa, pensando que cualquier actividad útil es una molestia gigantesca. La falta de ánimo y la dificultad para iniciar proyectos son la denuncia más clara de que tu sistema de motivación fue desactivado. El aislamiento y la denuncia comportamental. Tu comportamiento es el principal delator de tu adicción. Las personas a tu alrededor notan el cambio de patrón. El aislamiento es el síntoma más obvio. El joven pasa a preferir el cuarto y la pantalla a cualquier interacción social significativa. El tiempo excesivo pasado en privacidad, las excusas para no salir de casa y la evasión en relación a conversaciones íntimas son percibidos por todos, principalmente por tu familia. Aunque nadie comente por respeto o vergüenza, perciben la inestabilidad. El hombre que tiene un secreto destructivo vive en un estado de alerta constante, lo que se manifiesta como nerviosismo, falta de enfoque y una incapacidad de relajarse cuando está en público. La visión distorsionada de las mujeres y de la realidad. La adicción tiene un impacto devastador en tu visión de las mujeres y de las relaciones. Pierdes la capacidad de ver al sexo femenino como seres humanos complejos, reduciéndolas a objetos de satisfacción inmediata.
Tu mente se convierte en un filtro pornográfico. Toda interacción inocente es hipersexualizada. Ya no puedes estar en un ambiente casual con una mujer sin tener la mente invadida por pensamientos inadecuados. La adicción te entrena para ser un espectador y no un protagonista. Te acostumbras a tener tu deseo satisfecho por actrices que siguen un guión, lo que hace que la complejidad y el esfuerzo de una conquista real sean intimidantes y frustrantes. Esta visión distorsionada destruye tu confianza y tu capacidad de crear conexiones genuinas. El círculo vicioso de la inseguridad. En lugar de ganar vigor y confianza con el pasar de los años, el adicto se sumerge en un círculo vicioso de inseguridad. Se compara con los hombres fantasiosos de la pantalla que son irreales y se siente inadecuado. Esta inseguridad, combinada con la apatía, lleva al estancamiento. El adicto no tiene coraje de intentar algo nuevo, sea un proyecto, un deporte o un acercamiento romántico, porque el fracaso en la vida real es más doloroso que la satisfacción garantizada en lo virtual. Se queda atrapado, sin ánimo para hacer nada útil, aún con miedo de intentar. Es un ciclo de autodestrucción donde la huida del esfuerzo lleva al aumento de la vergüenza, que a su vez lleva a más huida. El desbloqueo y la elección de la vida real. La única salida es reconocer que solo tú puedes detener. Nadie te obliga a entrar al sitio o a bajar la guardia. Es una elección que haces todos los días. Para liberarte, debes forzar tu cerebro a reactivar el camino del esfuerzo. Esto exige un periodo de abstinencia total. Si logras estar 2 semanas sin ese consumo, vas a sentir un aumento de energía y motivación. Esa energía es el combustible que estaba siendo robado. Esta abstinencia no es un fin en sí misma, es la herramienta que te fuerza a buscar la recompensa en el lugar correcto. Te va a obligar a entrenar, a estudiar, a socializar y a buscar en la vida real lo que conseguías de forma virtual. Propósito, el antídoto que llena el vacío. La indiferencia inteligente a la adicción solo surge cuando tienes propósito. La mayoría de los hombres se vuelven adictos porque intentan llenar un vacío existencial. La adicción es una huida del dolor de no tener dirección. Cuando defines un propósito claro, una misión que exige tu tiempo, tu energía y tu mejor versión, la adicción se convierte en un estorbo obvio. Tu mente pasa a tener algo mayor en qué concentrarse. Este propósito es el ancla que te impide ser arrastrado por la corriente del placer fácil. El hombre más fuerte y más motivado, con más éxito y más ganas de vivir, está bloqueado dentro de ti. Solo necesita que le quites los grilletes. Detén la pornografía antes de que ella te detenga. Toma el mando de tu vida. Si te gustó este video y sentiste la urgencia de la verdad, comenta: yo estoy en control. Deja el like y comparte con otro hombre que necesita escuchar este mensaje de libertad. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.